Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el libro de San Lucas, capítulo 7 y versículo 11. Dice la palabra de Dios: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén y amén. Oremos. Santo, levanta las manos, cierra tus ojos, dispón tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, coloco en tus manos hoy este estudio. Oro para que sea de gran bendición para todos mis hermanos y para todos los que están allá en sus hogares viendo a través de la internet. Envío esta palabra para toda la iglesia y oro para que los hermanos la reciban con madurez y entiendan que lo que se está enseñando no es otra cosa más que la verdad que está escrita en tu palabra. Iglesia, dígale: Señor, voy a recibir esta palabra con madurez, porque viene de tu boca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué lo estoy preparando? Porque de pronto va a ser un poco fuerte, como raro, ¿no? Que sea la palabra aquí fuerte. Acá se enseña palabra de verdad. Acá no le sobamos el hombro a nadie. Solamente enseñamos la verdad. He estado tratando un tema muy importante que lo he titulado de muerte a vida. Estoy mirando la vida del joven antes de conocer a Cristo. Estoy mirando la vida del joven en el momento en que conoció a Cristo. Y estoy mirando la vida del joven después de conocer a Cristo. Estoy comparándolo con nosotros y encuentro un paralelismo perfecto. ¿Cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? ¿Qué pasó con nosotros cuando conocimos a Cristo? ¿Y qué espera de nosotros ahora
que conocimos a Cristo. Tercero, el hijo de la viuda, póngamele ganas, después de su encuentro con Cristo. Así que ya les enseñé del hijo de la viuda antes de su encuentro con Cristo. Ya les enseñé del hijo de la viuda en el momento de su encuentro con Cristo. Ahora déjeme hablarle del hijo de la viuda después de su encuentro con Cristo. Viendo qué pasó con este joven, vamos a aplicar eso a nosotros, porque yo veo en este joven un cuadro de cada uno de nosotros. Entonces, no me lo proyecte todavía, por favor. Déjemelo ahí. Quiero ponerlo a pensar. ¿Qué sucedió, iglesia? Santos, ¿hay santos aquí? Quiero que piense. ¿Qué sucedió con este joven después de que se encontró con Cristo? Ya sabemos que volvió a la vida, ya lo sabemos. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó después de su encuentro con Cristo? ¿Qué pasó? El hijo de la viuda, lea conmigo, se incorporó, se levantó. Lucas 7:15. Lucas 7:15. Entonces, ahí viene, léalo. Entonces se incorporó el que había muerto. Y después de que se incorporó, ¿qué hizo? Comenzó a hablar. Usted empezó por ahí, pero se comió lo otro. Entonces se incorporó el que había muerto. ¿Y qué? Y comenzó a hablar. Vamos a hablar de la primera parte. Se incorporó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no se quedó ahí acostado en el ataúd o en la tumba, sino que salió de ahí. Esto me enseña, iglesia, que todos los que hemos salido del pecado no podemos seguir en el pecado. Recuerda lo que dice la palabra, que todos nosotros estábamos muertos, pero ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Iglesia, atiéndeme, mírame aquí, mira esta belleza, no se distraiga, ponga atención. Nosotros estábamos, ¿qué? Muertos. Pero ¿cuál era nuestro ataúd? Los delitos y los pecados. Entonces, si el joven vuelve a la vida, tiene que levantarse del ataúd. No puede quedarse ahí. Tiene que salir. ¿De cuál ataúd tenemos que salir nosotros? De los delitos y de los pecados. Tenemos que empezar una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El cajón se quedó atrás y de ahora todo es hecho nuevo. ¿Qué es el cajón? Tu vieja vida. Allá tiene que quedarse atrás. Tú no te puedes llevar el cajón para la vida de Cristo. Tú no puedes cargar tu pecado. Tienes que renunciar, tienes que crucificarlo, tienes que morir al pecado y tienes que salir a vivir una vida nueva con Cristo. Aleluya. Es lo que Dios te dice, que le sirvas al Señor. Alguien que diga amén. Le voy a poner algunos ejemplos de lo que le estoy diciendo. Ustedes recuerdan a Mateo o Leví. Yo prediqué sobre él, el escritor del Evangelio según San Mateo. Ese hombre era un pecador, era un publicano, era ladrón. Dice la palabra que se sentaba ¿en dónde? En un banco a cobrar impuestos y a robar, porque el hombre daba clavija a la lata. Pero un día el Señor pasó frente a Leví, que estaba ¿cómo? Sentado, pecando, robando. Y el Señor, ¿qué le dijo? Sígueme. Dice la palabra que él se levantó. Dígalo más duro. Se levantó y lo siguió. ¿Qué dejó? El banco. ¿Qué dejó el joven? El ataúd. Es la misma vaina. Uno dejó el ataúd, el otro dejó ¿qué? El banco. Uno estaba muerto, el otro también. Ambos tuvieron que dejarlo para poder seguir ¿a quién? A Cristo. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Recuerdan a Zaqueo? Dice la palabra que Zaqueo medía como 2 metros, ¿verdad? Entonces sí se acuerdan. ¿Cómo era? Pequeñito, era bajito. Y dice la palabra que Jesús venía por la aldea donde vivía Zaqueo, y Zaqueo no podía verlo, la gente no lo dejaba ver. Entonces el hombre se trepó a un árbol sicomoro. Y entonces se quedó allá como un mico allá encima, viendo pasar al Señor. Y de pronto Jesús pasó y él estaba allá colgado de la rama, mirando al Señor. Y de pronto para el Señor y le dice: Zaqueo, baja, hoy cenaré contigo.
No, ese hombre bajó feliz, era un ladrón, era un ratero, le había robado a todo el mundo. Y entonces él bajó feliz y le preparó un banquete al Señor. Y el Señor allá en la fiesta, en el banquete que le hizo Zaqueo, Zaqueo estaba tan emocionado que dijo: si a alguien le he robado o lo he defraudado, le voy a devolver lo que le quité cuadruplicado. Oiga, iglesia, este hombre cambió. Este hombre no siguió en el árbol del robo, dejó el árbol para venir a seguir ¿a quién? A Cristo. No puedes seguir al Señor con el ataúd. No puedes seguir al Señor con tu banca. No puedes seguir al Señor con tu árbol de robo. No puedes seguir al Señor con tu pecado. Lea estos pensamientos. Después de recibir la vida, el hijo de la viuda se incorporó, es decir, se levantó de su lecho de muerte. Y ahora viene esto para usted, iglesia, y espero un amén. Quienes hemos recibido de Cristo el don de la vida, no podemos estar más en el lecho del pecado y de la muerte. No podemos, iglesia. Voy a leer algunos versículos. Efesios 2:10. Efesios 2:10. ¿Qué dice la palabra? Lea la pantalla conmigo. Pues somos la obra maestra de Dios. Oiga, le estoy echando una flor y no la agarra. Vuelvo y le repito. Somos la obra maestra de Dios. Dicho en pocas palabras, Dios hizo esto y botó el molde. Somos la obra ¿qué? Maestra de Dios. Óigame, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Entendió? Ahora lea esto, Efesios 5:10, lea la pantalla. Averigüen bien, oiga iglesia, averigüe bien lo que le agrada al Señor. No participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, ¿qué dice Dios? Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Alguien que diga amén. Alguien que grite aleluya. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Qué es lo que le estoy predicando todo este tiempo? Que no podemos seguir en la inmundicia. Que si Dios nos sacó de ese río podrido, maloliente, corrupto, no podemos seguir ahí. Tenemos que caminar por un camino nuevo que Dios ya nos trazó. Un camino de santidad, un camino de bendición, un camino para salvar las vidas que se están yendo al infierno. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. El hijo de la viuda, como segundo punto, comenzó ¿qué? A hablar. Le hago una pregunta. ¿Qué cree usted que este hombre que volvió a la vida empezó a hablar? Yo sí le voy a decir. Lucas 7:15. Lea conmigo. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Préstame tu atención. ¿Pueden ustedes, santos del Altísimo, hay santos aquí? Amén. ¿Pueden ustedes imaginarse dónde estuvo el alma de este hombre mientras lo estaban velando y haciendo todo este ritual, este día o yo no sé, 2 días? ¿Dónde estuvo este hombre después de que murió? ¿Ustedes dónde creen que estaba? Pues en el infierno, hermano, porque el hombre no conocía a Cristo. Lo más seguro era que pecaba y el hombre estaba en pecado y por eso él sabía dónde estaba. Muy posiblemente estuvo atormentado y estuvo viendo todo esto y diciendo, ¿y ahora yo qué hago? Y este hombre estaba desesperado cuando de pronto oyó una voz
que le dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento algo lo aló del infierno, subió y entró en el cuerpo, y el hombre volvió a la vida. ¿Qué creen ustedes que el hombre hablaba cuando volvió a la vida? Pues de todo lo que le había pasado. Habló que estuvo en el infierno, habló los tormentos, y habló que encontró una voz preciosa, que era la voz de Cristo que le hablaba, y que la aceptó, y que por eso él está vivo. Él estaba dando gloria porque había encontrado al Señor de la vida, que es el Señor Jesucristo. Aleluya, alabado sea su nombre. Escúcheme, un pensamiento para los santos. Lea conmigo. Después de recibir la vida, ponga atención, lea conmigo. Después de recibir la vida, el hijo de la viuda comenzó a hablar. Es decir, comenzó a testificar del poder de Dios. Ahora lo que le voy a leer es para usted, iglesia. Lo que sigue es suyo. Escúcheme, escúcheme. Quienes hemos recibido de Cristo el don de la vida, no podemos quedarnos callados. Debemos testificar de su poder y su infinita gracia. ¿Sí lo entendió o no lo entendió? Vuelvo a leerlo porque creo que algunos los cogí como fuera de base. Vuelvo a leer. Quienes hemos recibido de Cristo el don de la vida eterna, no podemos quedarnos callados. Debemos testificar de su poder y su infinita gracia. Pregunto a los santos: ¿quiénes de los que están aquí y los que me ven en sus casas reconocen que un día Jesucristo los llamó, los sacó de la tumba de su pecado, los sacó del lodo de la miseria y los paró sobre la roca firme de su salvación? ¿Quiénes lo reconocen? Los que lo reconozcan, levanten la mano y déjenla arriba. Usted mismo se condena con su boca, porque usted dice: yo reconozco que Cristo me sacó de la muerte. La pregunta es: si Cristo en verdad te sacó de la muerte, ¿por qué insistes en ser un mudo? ¿Por qué insistes en no predicarle a la gente? ¿Por qué insistes en quedarte callado? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tú lo confiesas: Cristo me sacó, Cristo me dio vida, pero nunca hablas de Cristo. Tal vez el 80%, 70% aquí habla de Cristo, pero es que no te estoy hablando a ti, te le estoy hablando al otro 20%, que siempre mantienen su boca, ¿qué? Cerrada. Nadie sabe que tú eres cristiano. Tú eres una vergüenza para Dios. Te vas a molestar conmigo. Tú me dijiste: hágale, pastor, predica. Aquí te estoy predicando la verdad. Si Dios te sacó de la tumba, si Dios te sacó del lecho de la inmundicia, no te puedes quedar callado. Tienes que gritarle al mundo que Cristo es el Señor de los cielos. Aleluya. Aleluya. Yo le dije que esto iba a estar fuerte. Escuche, iglesia, le voy a mostrar todo lo que le acabo de enseñar en un versículo. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Escuche, lea conmigo la iglesia. ¿Qué dice la palabra? Mas vosotros, iglesia cristiana, Filadelfia, Jesucristo vive. Soy linaje escogido. Soy real sacerdocio. Sois una nación santa. Sois un pueblo que Dios adquirió a precio de sangre. ¿Para qué hizo Dios todo esto? ¿Para que te calles? No. Para que anuncies, para que grites, para que proclames las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Alguien que grite amén. Voy a hacerle una serie de preguntas, santos, y no le dé miedo. No le dé miedo contestar. ¿Quiénes reconocen aquí que son real sacerdocio? ¿Quiénes reconocen que son linaje escogido? ¿Quiénes de los que están aquí saben que son una nación santa? ¿Quiénes de los que están aquí reconocen que Dios los compró a precio de sangre, la sangre del Cordero? Entonces te pregunto por última vez, ¿por qué insistes en quedarte callado? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Si eres todo lo que estás diciendo, habla la palabra, predica la palabra, instruye con la palabra, enseña la palabra. Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Después del extraordinario milagro, que fue extraordinario el milagro, la gente que comenzó a glorificar a Dios. Lucas capítulo 7 versículo 16. Lucas 7, 16. Y todos los que vieron el milagro de la resurrección, ¿qué pasó? Tuvieron miedo y glorificaban a Dios. ¿Qué hacían? Glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Un pensamiento. Después del extraordinario milagro de nuestra salvación, lo único que podemos hacer es glorificar el nombre del Señor. No queda más, iglesia. Darle gloria a Dios por tanta bendición. Efesios capítulo 5 versículo 18. Efesios 5, 18. Léalo en la pantalla porque lo voy a leer de la NTV. ¿Qué dice la palabra? No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que somos llenos del Espíritu Santo? Cantando salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en su corazón. Y den gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta para la iglesia: ¿quiénes de los que están aquí, que han dicho que resucitaron de los muertos porque Cristo los sacó de la tumba, reconocen que el Espíritu Santo habita en ustedes? Entonces los tengo que incomodar otra vez. Si ustedes me dicen que tienen el Espíritu Santo, que en verdad el Espíritu Santo habita en ustedes, de su boca tienen que salir salmos, cánticos, palabras bonitas, hermosas. Pregunto: ¿por qué entonces en sus hogares todavía hay vulgaridades, groserías, gritos, malintenciones, palabras sucias que salen de su boca? No me grites amén. Cuando me grites amén, grítalo porque realmente lo vives. Si tú me dices que eres cristiano, que verdaderamente Cristo está en ti, que estás lleno del Espíritu Santo, ¿por qué sigues siendo vulgar, grosero, maldiciente? ¿Acaso no entiendes que la palabra dice que ningún maldiciente heredará el reino de Dios? Tienes que cambiar tu forma de hablar, hermano. Tienes que dejar de ser tan vulgar en la casa. Tienes que bendecir a tu esposa, a tus hijos, tratarlos bien con palabras hermosas, no con vulgaridades. De tu boca tienen que brotar salmos, himnos, palabras de bendición. Cuando te sientas a la mesa debes orar, bendecir los alimentos y darle gloria al Altísimo, porque es el que ama a tus hijos y a tu familia. Alábelo porque Él vive. ¿Se da cuenta, iglesia, que decir amén es muy fácil? El problema es sostener el amén. Termino con este versículo. Ya se acabó la palera, puede sobarse. Y termino con este versículo. Hebreos capítulo 13 versículo 15. Hebreos 13, 15. Dice Dios: así que, después de todo lo que le he dicho, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su santo nombre. Alabado sea el nombre de Jesús.
Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Recibe la alabanza, Jesús. Tú que nos has dado vida, Padre Santo. Vida me dio, me restauró en la cruz. Gracia y verdad vino a mostrar en la cruz al morir por mí, y su gloria vendrá, brillará como el sol, resplandece su luz, desde el cielo se oirá ángeles cantar, cantan santo es el Señor.
santo es el Señor. Cantan santo es el